Buenas tardes, mi nombre es Loren Hernández y estoy cursando el octavo semestre de Economía en la Universidad Santa María. Hoy voy a hablar un poco acerca de lo que son las instituciones, desde el enfoque de la economía institucional, y daré algunas referencias para que la información sea clara y para que pueda verse de forma práctica de qué trata este concepto. Las instituciones han sido analizadas desde diferentes enfoques. Por un lado tenemos quienes las ven como instituciones formales, como los institutos gubernamentales o las organizaciones religiosas. Hay quienes desde un punto de vista sociológico las asocian a valores, prácticas, normas, que es lo que caracteriza a los grupos sociales. Esto le da una visión mucho más amplia y compleja a lo que son las instituciones. Y por otro lado tenemos a quienes las reducen a factores relacionados con la producción o infraestructuras. Desde el punto de vista de los institucionalistas, vemos que, según Veblen, las instituciones son hábitos mentales predominantes con respecto a relaciones y funciones particulares del individuo y de la comunidad y el esquema general de la vida, en un momento o en un punto determinado del desarrollo de cualquier sociedad. O sea, básicamente un conjunto de hábitos que moldean las relaciones y funciones de las personas y las sociedades. Por otro lado, tenemos a Nord, que las define como reglas de juego de una sociedad. Son normas y reglas creadas por el hombre que guían y construyen su conducta, su interacción y su conjunto de elecciones. No poseen ningún carácter estático, sino dinámico, ya que evolucionan a través del tiempo. Ok, se puede decir que mientras Veblen ve las instituciones como comportamientos que se adoptan, digamos, en forma libre, a partir de nuestras experiencias, Nord la señala como reglas que no están escritas en un papel, pero que tienen que ver con lo que consideramos correcto o no. Y por otro lado tenemos a Durkheim, que dice, se puede llamar institución a todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la comunidad. Las instituciones se nos imponen, nosotros nos atenemos a ellas. Nos obligan y nosotros las asumimos. Nos constriñen y nosotros sacamos provecho de su funcionamiento y de la coacción misma que ejercen sobre nosotros. Es un concepto muy parecido al de Nord. Él concibe las instituciones como hechos sociales, es decir, como aspectos de la experiencia colectiva que se materializan en lo que es el Estado, la familia, el derecho a la propiedad, las tradiciones culturales, religiosas, políticas. Así que, tomando en cuenta estos tres conceptos, podemos decir que una institución es una organización humana que implica prácticas, hábitos y costumbres que están reglados ya sea por normas morales o disposiciones legales. Estas suelen representar una cultura en común de todos sus miembros que comparten ciertas creencias y valores. Es decir, son como la columna vertebral de una sociedad. Y estas ideas parten normalmente de experiencias en común. A nivel de país podemos hablar de que estas experiencias son experiencias en común que moldean la conducta de una población. Así que están representadas por desde el gobierno hasta la familia, que es la que tiene mayor implicancia sobre nuestro comportamiento. Ahora voy a tocar un tema muy importante para introducir el término de las instituciones al desarrollo económico. Y ya en el último punto veremos esta relación reflejada en el comportamiento de dos países totalmente distintos. ¿Okay? La economía heterodoxa. ¿Qué es la heterodoxia? Para empezar, es todo lo que se encuentra fuera de lo ortodoxo, lo clásico o lo que se considera como correcto. Así que si hablamos de economía, desde este punto de vista, estamos hablando de un tipo de economía que difiere de la economía clásica o ortodoxa. Este tipo de economía toma en cuenta la influencia de la historia de las sociedades y cómo se organizan
los integrantes de la misma para sus procesos de producción, distribución y consumo. Es decir, toma en cuenta la interacción humana y su evolución. Por lo que mientras la economía ortodoxa se basa en la racionalidad, en el individualismo metodológico y en los equilibrios, la economía heterodoxa añade la sociología, la antropología, la psicología, la historia, la cultura, la estructura social y las instituciones. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones son pieza fundamental del desarrollo humano, del desarrollo económico, perdón. Ahora veremos por qué es importante considerarlos. Pero antes, y para entender el análisis que vamos a hacer, hablemos de libertad económica. El Heritage Foundation define la libertad económica como el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. ¿Ok? Entonces, en sociedades económicamente libres, lo que pasa es que los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente y se abstienen de la restricción de la libertad más allá, por supuesto, del alcance necesario para mantener la libertad misma. El índice de libertad económica se calcula como un promedio simple de 12 libertades diferentes, agrupadas en 4 grandes grupos, cada una vital para el desarrollo de la prosperidad de las personas y las naciones, asignando una calificación entre 0 y 100, donde los valores más altos indican mayores niveles de libertad y los más bajos, por supuesto, menores niveles. Las libertades evaluadas son las siguientes. Tenemos por un lado el Estado de Derecho, que abarca el derecho a la propiedad, la presencia de la corrupción y la efectividad judicial de los países. Luego tenemos el gobierno limitado, que implica o que añade el gasto de gobierno, la carga tributaria y la libertad fiscal. Tenemos la eficiencia regulatoria, que habla de libertad de empresa, libertad laboral y libertad monetaria. Y por último tenemos la apertura comercial, que habla de la libertad comercial, la libertad de inversión y la libertad financiera. Podemos ver en el índice la posición de cada país en relación a su libertad económica. Y yo tomé como referencia estos 2 países. Estos son países vecinos que llegaron a representar una misma nación y que comparten hasta cierto punto una misma historia. Pero veamos la diferencia que presentan no solo en términos de libertad económica, sino que, por supuesto, en términos de Producto Interno Bruto, donde Corea del Sur, como podemos ver por acá, ocupa el puesto número 10 en el ranking, contrario a Corea del Norte, que ocupa el número 98. Y también podemos medirlo en términos de IDH, donde Corea del Sur iguala a Japón en el puesto número 19, y Corea del Norte no está incluido dentro de los estudios, pero ubiqué esta cifra, que esperemos que sea real, porque en un país tan cerrado, lo normal es que no existan cifras oficiales. O sea, esto es súper común. Estos índices están interrelacionados, porque si un país con mayor libertad económica, se tiene mayor oportunidad de crecimiento, que es lo que se ve, que es lo que hemos reflejado en el Producto Interno Bruto. Cumpliéndose también otros factores, también podríamos decir que tenemos mayor índice de desarrollo humano. Ahora, ¿a qué se debe que una Corea sea próspera y la otra no? Esto es debido a sus instituciones. Para que entremos un poco en contexto, durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tomó el control sobre una de las Coreas, Corea del Norte, y Estados Unidos tomó el control sobre la otra Corea, Corea del Sur. Estas estaban en manos de Japón y antes, para el siglo XX, representaban una sola Corea. Y bueno, y a pesar de esto, hasta el día de hoy existen 2 Coreas en conflicto y que son totalmente diferentes. Por un lado tenemos a Corea del Norte, donde se instaló una dinastía comunista que introdujo la ideología Juche
orientada a potenciar la producción local, tratando de generar una economía totalmente cerrada. Pero quiso hacer esto en un país donde, digamos, hay escaso potencial en cuanto a sus recursos, lo que la obligó a depender económicamente de China. Además, cabe mencionar que la población de Corea del Norte, trata a sus gobernantes con mucha idolatría. Y es que les han introducido esta idea de que sus gobernantes son sus salvadores y es difícil que opinen lo contrario o que puedan buscar oportunidades en el exterior, porque sus fronteras están cerradas y la información está muy limitada. Acá podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estas dos estatuas gigantescas representan una gran inversión que fue en algo más que nada como para colocar a los líderes políticos en un altar, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que más o menos para 1950 se estaba dividiendo Corea, lo que quiere decir que la mayoría de la población norcoreana nació en este comunismo actual. Y esas son las únicas ideas o la información que conocen. Porque además el gobierno manipula el sistema educativo a su conveniencia de la misma manera en que manipula todo el sistema económico de la nación. También se puede decir que la falta de oportunidades de crecimiento hace que la mayoría de la población se enliste, ¿okay? Y opte por la carrera militar. O sea, es como el mayor logro en Corea, porque este es el sector más importante de la economía en este país. Y la mayor parte de la inversión va dirigida al armamento militar. Y limitan totalmente la inversión a sectores mucho más productivos. En conclusión, estamos hablando de un país con escasas oportunidades de crecimiento para su población, dadas todas las barreras que se tienen, por supuesto, respecto a la información, la educación, el comercio, la inversión. Es un país sin libertades de ningún tipo. Entonces aquí, por supuesto, es un problema de instituciones, porque incluso cuando hablamos de cultura y costumbres, fueron introducidas por la dictadura actual. En este país no se celebra, de hecho, Navidad el 25 de diciembre, sino que se celebra el nacimiento del actual gobernante de Corea. Por el contrario, en Corea del Sur, el plan, bajo la tutoría de Estados Unidos, fue industrializar el país, eliminar las barreras comerciales, bajar los impuestos, abrir las puertas al capital extranjero y las demás políticas liberales. Además, se especializaron en la producción de productos manufacturados para la exportación. También es un país muy apreciado a nivel cultural en cuanto a la música y las series coreanas que están muy presentes en Netflix. Y evidentemente estamos hablando entonces de un país libre, muy enriquecido culturalmente y muy competitivo además a nivel educativo. Esto nos demuestra claramente las diferencias que hacen a nivel económico las instituciones y por qué la economía heterodoxa está en lo correcto. Y bueno, creo que es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.